Bienvenidos a todos a este primer Congreso de Seguridad. Me presento, mi nombre es Yamila Sotelo Paulín, soy psicóloga social con una especialización en consumo problemático y contexto de encierros. Dirijo un lugar que se llama Observatorio Psicosocial del NEA, que es un lugar que se dedica a investigar, analizar e intervenir acerca de problemáticas sociales y también para capacitar a empresas y funcionarios. Ahora voy a abordar un tema que se está dando en todas partes del mundo, que es la inteligencia emocional. En este caso vamos a hablar de la inteligencia emocional policial. Como saben, las personas víctimas de eventos potencialmente traumáticos pueden experimentar desequilibrio emocional y estados críticos, los cuales, al no recibir la atención adecuada, pueden generar consecuencias negativas en la percepción del ciudadano frente a la policía, ya que estos esperan una intervención oportuna, eficiente, orientadora, respetuosa y responsable. Por lo anterior, es fundamental incluir en el proceso de formación de hombres y mujeres policías los primeros auxilios emocionales, como una herramienta que le permite estabilizar emocionalmente a una persona que ha sido víctima de un evento inesperado, como ser inundaciones, accidentes de tránsito, violencia intrafamiliar, extorsión, hurtos, secuestros, violencia de género, intento de suicidios, entre otros, con el propósito de evitar consecuencias negativas en la imagen institucional, no solo por los implicados, sino también para la comunidad observante, teniendo en cuenta que en ocasiones los ciudadanos solo esperan orientación y apoyo. También es importante la administración de las propias emociones de funcionarios policiales, ya que es primordial humanizar a las fuerzas de seguridad, brindando herramientas de inteligencia emocional para poder hacer frente día a día a exigencias que las áreas de su puesto le competen. Las crisis se caracterizan por ser un estado temporal de trastorno, que se ve reflejado por una desorganización reflejada en una incapacidad para enfrentar la situación adversa que se está viviendo. Manejar adecuadamente las emociones, enfocar el pensamiento y la conducta en resolver el problema. Las crisis traen consigo distintos síntomas, como pueden ser sentimientos de cansancio, agotamiento, desamparo, tristeza, confusión, angustia, enojo, rabia, además de síntomas físicos, como pueden ser llanto, sudoración, palpitación, temblor. La intervención en crisis es la estrategia que se aplica en el momento de una crisis misma. Su objetivo es que la persona se recupere de este estado de trastorno y recupere la funcionalidad para poder afrontar el evento a nivel emocional, conductual y racional. Es importante resaltar que lo ideal sería que la policía como institución de primera respuesta esté en capacidad de brindar la ayuda inicial al ciudadano, sin afectar su salud mental cuando éste enfrenta una situación de emergencia inesperada. Asimismo, se debe aprender a prestar un servicio adecuado para cada caso, teniendo claro que lo que se debe hacer y lo que no. El individuo y la imagen institucional se pueden ver afectados por la prestación de un servicio de la policía cuando el miembro de la institución llega al lugar de los hechos con una actitud equivocada. Puede tener muchos conocimientos, pero no logra un impacto positivo en la comunidad. Nadie conoce cuál será la reacción de una persona cuando se desencadena una crisis, pues estas reacciones son difíciles de predecir,
Pero lo ideal sería que cada integrante de la policía esté capacitado y preparado para enfrentar y manejar las diferentes reacciones que una persona pueda llegar a experimentar después de un acontecimiento que alteró su normal funcionamiento. Llámese un abuso sexual, un accidente de tránsito, el ingreso de un detenido, un incendio, un conflicto, violencia de género, hurtos, robos, entre otros. La intervención en crisis se divide. 1, en realizar un contacto empático. 2, en examinar las dimensiones del problema. 3, analizar las posibles soluciones. 4, asistir en la ejecución de una acción concreta. Y 5, dar un seguimiento. El trabajo policial en sí mismo presenta tareas y contextos de contenido dramático, eventos críticos o de estrés agudo, como puede ser gravemente herido, ser víctima de un atentado por una explosión, la intervención en una catástrofe, con elevado número de muertos, estar en la primera línea de batalla en la pandemia, enfrentamiento armado, pero también contiene situaciones cotidianas con un potencial generalizado para suscitar emociones que pueden interferir en la tarea profesional o en la esfera personal del policía. Como les digo, es muy importante esto porque la inteligencia emocional es como una forma de inteligencia social. Actualmente se describe en el mundo entero a la inteligencia emocional como una forma de inteligencia social que implica la habilidad para dirigir los propios sentimientos y emociones y lo de los demás. Saber discriminar entre ellos y usar toda esta información para guiar el pensamiento y la propia acción. Asimismo, se define la inteligencia emocional como la capacidad de sentir, entender y aplicar eficazmente el poder y la agudeza de las emociones como fuente de energía humana, información, conexión e influencia, identificándola como la fuente primaria de la energía humana, la autenticidad, aspiración y empuje que se activan entre los íntimos valores y propósitos en la vida y los transforman en cosas en las cuales se piensa que se vive mucho mejor. Por otra parte, Daniel Goleman, el creador de este término, refiere a la inteligencia emocional como la capacidad de reconocer los propios sentimientos y los ajenos, de poder automotivarse para mejorar positivamente las emociones internas y las relaciones con los demás. Esta permite la conciencia de los propios sentimientos en el momento en el cual se experimentan, dándole una atención progresiva a los propios estados internos. El mencionado autor plantea que la inteligencia emocional determina el potencial para aprender las habilidades prácticas, las cuales se basan en sus 5 elementos: conocimiento de uno mismo, motivación, autorregulación, empatía y destrezas para las relaciones. En este sentido, señalar la definición de inteligencia emocional establecida por Daniel Goleman es más amplia y permite abordar la variable en el contexto de las dimensiones e indicadores establecidos por el mencionado autor, por considerar a este como uno de los investigadores que aborda la variable objeto de estudio, realizando un análisis de la misma desde un enfoque holístico, estudiando su interacción dentro del área sociocultural, organizacional y afectiva. La aptitud emocional. Las aptitudes residen entre la mente y el corazón, es decir, entre la cognición y la emoción. Y en este sentido existen aptitudes puramente cognitivas, como lo es el razonamiento analítico, y otras combinan el pensamiento y el sentimiento y las aptitudes emocionales, las cuales involucran un grado de habilidad
en el reino de los sentimientos, juntos a los elementos de aptitudes cognitivas que están en juego. Goleman define la aptitud emocional como una capacidad aprendida, basada en la inteligencia emocional, la cual origina un desempeño laboral sobresaliente, tomando en cuenta que la misma determina el potencial para aprender las habilidades prácticas basadas en sus 5 elementos o dimensiones, mostrando qué proporción de este potencial se ha traducido a las facultades que se aplican en un trabajo, en este caso en la labor policial. Por otro lado, se plantea la aptitud emocional en el segundo modelo de los 4 pilares, los cuales sacan la inteligencia emocional del campo del análisis psicológico y las teorías filosóficas, y las colocan en el terreno del conocimiento directo, el estudio y la aplicación. Según los autores, la aptitud emocional forma la autenticidad del individuo, su credibilidad y flexibilidad, ampliando su círculo de confianza y capacidad de escuchar, manejar conflictos y sacar el mejor provecho del descontento constructivo. En definitiva, la aptitud emocional fomenta el entusiasmo, elasticidad y una dureza altamente constructiva para hacer frente a los retos y los cambios, lo cual contribuye a la fortaleza o adaptabilidad emocional y mental en el manejo de presiones y problemas en una forma más abierta y honesta. Según Goleman, la autorregulación es la virtud de manejar impulsos y sentimientos inquietantes e internos, la cual depende de los centros emocionales, en los centros ejecutivos del cerebro y en las zonas prefrontales. Estas 2 habilidades primarias de manejar impulsos e inquietudes están en el corazón de 5 aptitudes e indicadores emocionales: el autodominio, la confiabilidad, la innovación y la adaptabilidad. La aptitud social. La aptitud social están enmarcadas en lo que Daniel Goleman describe como las competencias de la inteligencia emocional, y estas a su vez poseen 2 dimensiones y 12 indicadores emocionales, los cuales determinan el modo en el cual las personas se relacionan con los demás. La fluidez de interacción social depende en gran medida de la interacción espontánea. Cuando 2 personas inician un diálogo, comienza una especie de danza sutil de armonía, sincronizando sus movimientos y posturas, el tono vocal, la velocidad del habla y hasta la longitud de las pausas entre lo que se dice y lo que se responde. En este sentido, Goleman caracteriza las aptitudes o competencias sociales en 2 dimensiones emocionales: la empatía y las habilidades sociales, las cuales se describen claramente. Por otro lado, se define a la aptitud social como el comportamiento del ser humano en función a una interacción continua con el medio ambiente y las personas a través de determinantes cognitivos, conductuales y ambientales. Ambos conceptos abordan la aptitud social como un elemento que permite al ser humano integrarse dentro de su organización a fin de sensibilizarse con las realidades de las personas que la integran. Y por otro lado, manejar bien las emociones en una relación e interpretar adecuadamente las situaciones y las redes sociales, interactuar sin dificultad, utilizar estas habilidades para persuadir, dirigir y negociar y resolver disputas para la cooperación y el trabajo en equipo. Como se puede ver, es muy importante la inteligencia emocional para el policía y conocer sus propios sentimientos para poder abordarlos en el día a día que su tarea lo demanda. Es una tarea muy difícil, a veces se torna muy difícil y es muy importante poder manejar estas emociones, conocerlas y administrarlas.
Bueno, yo les doy muchas gracias por el espacio que me brindaron. Cualquier consulta que me quieran realizar, cualquier pregunta en mis redes sociales, estoy como Yamila Sotelo Paulín, en Instagram como Observatorio Psicosocial del NEA. Bueno, estoy para cualquier duda que tengan y hasta pronto.